Bien, pues como les había dicho al comenzar, me gustaría, pues recordando un poquito de lo que estuve compartiendo el pasado domingo y hacer esa conexión con lo que estuve compartiendo el miércoles pasado con respecto a la paz que solamente puede dar Jesús. Así que me gustaría comenzar por ese texto de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Ahí recuerdan ustedes que Dios le da una orden a Abraham y esa orden era: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la promesa es: y haré de ti una nación grande y serás de bendición, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y por último le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Bien, así es como partimos este domingo, recordando que Abraham fue un hombre de una fe extraordinaria, una fe que se sobrepuso a todo lo que la razón le podía dictar. Abraham, como vimos, es capaz de salir casi con lo opuesto, sin un rumbo conocido, obedeciendo a Dios, pero con una mochila de promesas. Promesas que unas las llegaría a experimentar y otras no llegó a poderlas ver. Simplemente, como dice la carta a los Hebreos, las saludó de lejos. Por ejemplo, aquella herencia de la tierra que estaba pisando en Canaán no llegaría hasta alrededor de 500 años más tarde, con esa guía de Josué con respecto al pueblo de Israel. Bien, pues allí estaba Abraham dando ese paso de fe, ese salir sin saber a dónde iba, y llega a Siquem, y allí ya en Siquem Dios le recuerda una de las promesas, y esa promesa era que tendría descendencia y que esa descendencia heredaría la tierra que estaba pisando. Esa promesa la ratificaría varias veces Dios, se la volvería a recordar a Abraham en varios momentos durante casi 25 años. Y vemos que hay un momento que es crucial cuando Abraham, pues de alguna forma está poniendo en duda esa herencia, y Dios, seguro que lo recuerdan, lo saca fuera de la tienda y le dice: mira el cielo, si puedes contar las estrellas, cuéntalas, porque tu descendencia será así de numerosa. Y la Biblia nos dice en Génesis 15:6 esa frase que realmente es conmovedora. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y teniendo en mente esa coletilla final de la promesa que le da al salir de Harán, quisiera hacer esa conexión, que pudiéramos hacer juntos esa conexión de: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Y la forma de hacer la conexión es leyendo precisamente un texto del Nuevo Testamento que nos está hablando de este extraordinario personaje llamado Abraham. Así que les pido que juntos leamos en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 18, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 3. Y dice así el texto: contra toda esperanza, o dicho de otra forma, contra todo pronóstico racional, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Recuerden, como las estrellas, nada menos del cielo. Su fe no flaqueó, dice la Biblia, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía casi 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, es decir, ya no tenían condiciones biológicas para tener hijos. Y dice: por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia.
Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Y aquí es donde vemos cómo alcanzamos, conectamos con esa promesa que nos hace intervenir a nosotros o que nos alcanza hasta nuestros días. Y dice así, sino también para nosotros. No solo fue para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, dice la carta a los Romanos. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos, dice aquí, atiendan porque esto conecta con la palabra que estuve transmitiéndoles el miércoles pasado. Dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de Jesucristo es la única forma de poder experimentar una paz sin final, una paz eterna, una paz que no está dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Gracia es un don, un regalo, es algo inmerecido, algo que recibimos de forma inmerecida. Y dice, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y el versículo 3 dice lo siguiente, no solo esto, sino que mantenemos la confianza cuando vienen los problemas, porque sabemos que experimentar dificultades desarrolla nuestra fortaleza espiritual o nuestra perseverancia. Esa es la palabra que utilizan otras versiones. Me parece interesante poder tener en cuenta estas palabras de Romanos 4 en el versículo 18, porque aquí se nos revela muy claramente que para Abraham Dios tenía la última palabra, por adversas que parecieran las circunstancias. Por más que la razón pudiera decirle lo contrario y pudiera pensar cómo Dios me va a dar descendencia, ahora que tenía 99 años, ahora que ya no tengo esa capacidad reproductiva, ahora que si ya de por sí Sara era estéril, además ya sin la regla, pues era poco menos o poco más que absolutamente imposible, humanamente hablando. Ahora vemos cómo se nos está diciendo que Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios, creyó que Dios tenía la última palabra y que sus promesas, Él tenía poder para cumplirlas. Y recordamos esas palabras que son realmente importantes. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Como decía el domingo, es que le fue imputada la justicia. Y quiero aclarar que esa imputación de justicia está hablando de una imputación de perfección. Está hablando de que Abraham fue contado como un hombre justo, perfecto ante los ojos de Dios. Es decir, que su fe hizo que esa justicia de Dios fuera trasladada a la persona de Abraham. Se le acreditara, dicho de otra forma, esa justicia. Y nos dice que esa justicia, para alcanzar esa justicia, es necesario la fe. La fe que hoy en día nosotros hemos depositado en Dios y en Jesucristo, que es ese regalo de Dios para nuestras vidas. Jesucristo que siendo Dios dejó el cielo para venir a buscarnos a usted y a mí, para poder pagar con su muerte por nuestros pecados. Es tremendo, pero me gustaría de alguna forma aclarar por qué o qué vino a hacer concretamente Jesucristo. Para explicar esto, quiero utilizar una ilustración y le voy a pedir que usted imagine que este libro, que es un libro cualquiera, que este libro contiene un registro minucioso de toda mi vida. Aquí se encuentra escrita
la historia de nuestras vidas. Aquí se encuentra escrito todo lo que hemos hecho, tanto en secreto como en público. Se encuentra absolutamente hasta el último de nuestros pecados, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice que un día estos libros serán abiertos y todas las cosas se sabrán de nosotros. Sin duda alguna ese será un día de vergüenza para muchos. Y si hay algo de lo que usted y yo podemos estar seguros, es que si alguien es juzgado por el libro de su vida, será condenado. Mire, quiero decirle que este es nuestro problema. Por más que queramos acercarnos a Dios, esto pesa como una losa sobre nuestras vidas y nos impide llegar al cielo, nos imposibilita relacionarnos con Dios. La pregunta es, ¿qué haremos con el libro de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Hace siglos, la forma en que Dios liberaba a las personas de sus pecados era a través del sacrificio, y ahora usted va a entender el porqué de esa declaración de justicia, ¿vale?, de Dios sobre la persona de Abraham. Sin duda alguna, el problema que tenemos es el libro de nuestras vidas. Y como les decía, la forma de perdonar antiguamente a las personas era a través del sacrificio de animalitos, en la mayoría de los casos de algún cordero, ¿vale? Y a través de la muerte de ese animal inocente era perdonado la persona que era pecadora, culpable de pecado. Pues bien, quiero decirle que en el siglo I, Juan el Bautista dijo una frase muy contundente. Dijo, al fin el Cordero de Dios ha llegado. Y Jesucristo vino y cumplió su misión, pero quizás todavía se está preguntando cuál fue esa misión de Jesucristo. Bueno, pues ahora le voy a pedir que siga con esa imaginación y ahora imagínese que mi mano izquierda representa a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Pues Isaías 53:6 lo declara. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, refiriéndose a Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y esto quizás le parezca sorprendente porque además lo es. Pues fue coger el registro de todos nuestros pecados, toda nuestra culpabilidad y la cargó. Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó en la cuenta de Cristo. ¿Saben? Hoy en día, ahora, cuando Cristo ha cargado mis pecados, me deja libre para acercarme a Dios. Ya no hay nada que se interponga. Esa losa fue quitada por el sacrificio de Jesucristo. Y como padre, créanme que me parece impresionante. Porque la Biblia nos dice que Jehová quiso quebrantarlo. Y nos sigue diciendo en Isaías 53 una cosa tremenda. Nos dice que Él fue herido de Dios y abatido. Es decir, que toda la ira de Dios por el pecado lo descargó sobre su propio Hijo. ¿Y sabe qué? Jesucristo, de una forma voluntaria, en nuestro lugar y como nuestro sustituto, decidió voluntariamente dar su vida, morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Es por eso que esta historia no solamente es especial y denota la historia de amor más grande que se haya podido trasladar a este mundo, sino que además, ¿saben? No solamente es que dio su vida por nosotros, sino que Él fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo grande de esto es que este lugar que Cristo ha pagado, que Cristo ha comprado, nos lo ofrece gratuitamente. Por eso dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es decir, la vida eterna, querido amigo que me escuchas, es un auténtico regalo. Es un regalo
que usted puede tomar o rechazar. La vida eterna, el cielo, no lo podemos conseguir por méritos propios. Sería como si un náufrago intentara respirar intentando sacar su cabeza del agua tirándose de los pelos. Un náufrago necesita, sin duda alguna, ese salvavidas que pueda sacarlo del agua. Damas y caballeros, la fe en Jesucristo es lo que nos otorga salvación, no las obras. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Escuche bien, no por obras. Lo puede usted leer también en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y esta fe en Jesucristo es la misma fe que nuestro protagonista Abraham depositó en Dios. Esa confianza, esa credibilidad que le dio a Dios, le obró o hizo que se le imputara la justicia de Dios. Como usted y a mí, cuando reconocemos a Jesucristo como Salvador, se nos imputa. A la vez que nosotros, que Dios Padre toma nuestros pecados y se depositan sobre Cristo, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Por eso hablamos de regalo, por eso hablamos de fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y por eso nos alcanza hasta nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Él podemos experimentar, a través de la misma fe que Él, podemos experimentar esa paz de Dios, esa paz que no podemos conseguir de ninguna otra forma. Podemos tener buenos deseos, pero la paz o usted la recibe de Dios, o nadie podrá darle esa estabilidad emocional. Así que quiero despedirme con unos versículos que ya le compartí. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con Jesús usted no tiene que temer nada, ni a la pandemia, ni tiene que temer a la crisis económica, porque Dios es su Padre, es nuestro Padre, y Él va a cuidar de nosotros. Se lo garantizo. Apueste por Dios, crea como creyó Abraham, y le aseguro que usted no será defraudado, no será avergonzado. Más adelante, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan también, en el versículo 33, la Biblia nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y vuelve a aclarar: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esa es la fe, confiar que Jesucristo se va a encargar, va a obrar y va a cuidar de usted y de mí. Y me voy a despedir con estos dos versículos también. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No lo hay, sino en Jesucristo. Y primera de Timoteo 2:5 nos dice que porque hay un solo Dios, no muchos dioses, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querido amigo y amiga que me escuchas, hoy tú puedes recibir la bendición del mismo Abraham. Han pasado siglos, pero la fe sigue siendo la misma. Fe es depositar toda nuestra confianza y esperanza de tener vida eterna, de ir al cielo, en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Él pagó y murió para que nuestra deuda con Dios fuera saldada, porque la justicia de Dios exige que la paga del pecado sea la muerte, y por eso tuvo que morir aquel inocente, no un corderito como antiguamente, sino Jesucristo, para que podamos vivir y tener esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, que el día que nos llegue la muerte
despertaremos en el cielo con Jesucristo. Este es el mensaje de las buenas nuevas que quería transmitirle en esta tarde y que nos recuerda, por supuesto, a Abraham, pero también que la fe en Dios, la fe inquebrantable, la seguridad de esa salvación nos va a producir paz, paz inigualable, como la que nadie le puede ofrecer. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga y